Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos al primer debate abierto de este año 2021. Feliz año para todos y cada uno de ustedes que nos están sintonizando. Si usted en este momento está bien de salud, está con su familia, está en casa, dele gracias a Dios. Eso es lo más importante en estos momentos frente a todas las situaciones que estamos viviendo. Hoy más que nunca, Danilo, que está con nosotros, buenos días. Buenos días, Álvaro. El ser humano ha aprendido a valorar el significado real de la salud, porque mucha gente le daba prioridad antes al mantenimiento del carro, a la salud del carro, a la salud de la casa, quizás por una gotera, quién sabe qué, que a su propia salud. Hoy el ser humano está aprendiendo a darle el lugar que se merece a la salud. ¿No es así, don Danilo? Así es. Y el virus nos ha enseñado eso. Así es. Invertir en salud es invertir prácticamente en todos los demás ámbitos de la vida, ¿no? O sea, si tú inviertes en salud, indirectamente estás invirtiendo en educación, en deporte, en formación profesional de recursos humanos, en seguridad ciudadana, indirectamente estás invirtiendo en la economía. Es decir, normalmente la economía sitúa el destino de los fondos de salud, el destino de los fondos públicos de salud como un gasto. En realidad es un gasto cuando ciertamente es una actitud de respuesta a un problema sanitario. Pero cuando tú inviertes en salud desde el punto de vista de red de atención primaria, desde el punto de vista de vacunas, desde el punto de vista de salud preventiva, tú estás invirtiendo en el desarrollo social. O sea, ese es un indicador de desarrollo social. Tanto es así que los nuevos indicadores de ONU sobre desarrollo humano se fundamentan muchísimo en los indicadores de salud. Qué bien. O sea, el concepto de desarrollo humano tiene como una de las pilastras salud. Y algo que nos debe quedar para siempre es precisamente eso de que nos hablan todos los días, las reglas y normas de higiene. Eso no debe ser por ahora en esta coyuntura. Debe ser para siempre. Lavarnos las manos, no estar tocándonos la cara. Señoras y señores, ni estar de besitos y de abrazos. Los japoneses no hacen eso. Es una cultura milenaria. Así es. Y por algo no lo hacen. Un rato de agachar la cabeza, se agarran. Y por algo no lo hacen. Para ellos no ha sido difícil llevar adelante precisamente estas normas. Sí, hay un punto interesante, ¿no? En Oriente y también en el Medio Oriente, cuando tú lees libros como el Levítico, tú te das cuenta todo un código sanitario, ¿no? Tú entiendes por qué había ese cuidado. Y nosotros no. Tengo a la canciller de la República, Erika Moines, con nosotros en la mañana de hoy. Bienvenida, señora ministra, a Debate Abierto en su rol de canciller de la República. Y lo primero, desearle feliz año. Y comenzamos hablando del calendario de llegadas de las vacunas a Panamá, que comienza, según usted anunció en conferencia recientemente, entre la semana del 18 al 25 de enero. Cuénteme, bienvenida. Buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, como comunicamos el día lunes, en el mismo momento o horas después apenas de que recibimos la noticia, ya tenemos confirmación de las primeras llegadas de vacunas a Panamá. En total, entre el 18 y el 25 vamos a estar recibiendo 40.000 dosis para los primeros panameños, que entiendo que va a ser los trabajadores de salud. Yo creo que es un ejercicio que en su conjunto, si bien como yo comentaba, y es entendible, la frustración, la ansiedad ante no saber qué está pasando, no tener el horizonte claro, y ansiedad porque, como bien tú comentabas, si hay algo que nos ha traído el COVID, yo te digo personalmente, yo todos los días me levanto con la idea de que tengo COVID.
todos los días. Yo todos los días tengo COVID, todos los días estoy convencida, y yo creo que esa ansiedad por la que estoy pasando yo, pasamos todos los panameños, en donde no vemos el horizonte, y particularmente las personas mayores que han estado enclaustradas y que no pueden salir, realmente ven en esto la solución. En el plan de vacunación, yo creo que, o el programa de vacunas que tiene Panamá, el portafolio, me parece importante resaltar 3 puntos muy claros. El primero, y yo creo nuevamente que es evidente ahora para algunos, pero no era evidente hace meses cuando empezamos esto, que era qué ruta debía tomar Panamá. Porque yo sí les puedo decir algo. Si nosotros hubiéramos esperado, como la mayoría apuntaban en ese momento, a ver qué era lo que pasaba, cuál era la que se licenciaba, o incluso irnos por la ruta únicamente multilateral, y hoy saliéramos al mercado, tendríamos opciones que quizás el equipo técnico no se sintiera seguro desde el punto de vista regulatorio o de efectividad, o simplemente no tendríamos hasta septiembre, octubre. Entonces, iniciar ese proceso meses antes en un mar de incertidumbre, en donde no era claro, donde de 200 estudios, 15 o 20 farmacéuticas con las que se estaba hablando, y hacer el ejercicio no político, no de amiguismo, no de la casa que conoces, etcétera, sino absolutamente técnico, que creo que era innovador para Panamá, tener un equipo asesor científico que era netamente, es decir, el ejercicio o las prioridades bajo las que entraba, número 1, no era precio, no era si teníamos conocimiento de la casa, no era absolutamente nada, que el equipo científico revisara y dijera, con estos datos preliminares, ¿me siento cómodo o no me siento cómodo? E ir avanzando de la mano de ellos, que yo digo hoy, o sea, el éxito que tuvo ese equipo, increíble, porque nosotros estuvimos a punto, yo recuerdo en algún momento, habían casas farmacéuticas que estábamos considerando muy de cerca, que hoy en día, y le han pasado a países, están y se regresaron a fase 2 porque no les funcionó. Entonces, si tú ves el portafolio de Panamá, las varias vacunas que se adquirieron, de las 4 más avanzadas en el mundo en el punto regulatorio, es decir, que se ha probado su eficiencia y su eficacia, nosotros tenemos 3 de las 4. O sea, la suerte o realmente la base científica te guió a que esas elecciones, desde un punto de vista técnico, dieron un resultado satisfactorio y exitoso, y hoy contamos. Si tú ves el portafolio, la mayor cantidad es Pfizer, que fue la que primero salió. No solo la que primero salió, sino que los resultados de confiabilidad y de efectividad eran muy positivos. Entonces, número 1, hay que reconocer el mérito de ese equipo y cómo se manejaron esas negociaciones, en donde la prioridad de la salud de los panameños, número 1. Pero la segunda consideración muy importante era que tuviéramos vacunas para todos. Eso es una aseveración importante que no creo que puedan decir muchos. Panamá, con su complejidad y áreas alejadas, y también el poder conseguirlas de una manera temprana, porque no es lo mismo asegurar un lote de vacunas para que te llegue en diciembre. Perfectamente lo podías hacer, pero asegurar de manera continua a través de todo el año, en el rejuego en esto entre una casa farmacéutica y otra, que te permitiera, nosotros en el caso de Johnson & Johnson, tenemos una vacuna que tiene una sola dosis, que es fácil el traslado y que puede llegar a áreas alejadas. Entonces tú te das cuenta, estabas pensando en todos estos factores para cubrir a la población, y tú ves hoy que las consideraciones o las contrataciones que se hicieron garantizan vacunas para todos los panameños elegibles que así lo quieran hacer. Yo creo que eso es un logro importante que no hay que perder de vista. Y el tercer punto que me parece también oportuno mencionar es en qué momento están llegando. Yo he escuchado que si Costa Rica, que si el otro. A ver, nosotros en nuestra región tenemos 35 países. Nosotros vamos a ser el 4º país en recibir, pero con las otras consideraciones, cubriendo a todos los panameños de una manera ordenada, con un portafolio que permite acceder incluso a la población más joven de la que está autorizada. Entonces, nuevamente,
yo creo que es importante poner en perspectiva todo lo que se tiene y al final reconocer los desafíos que todavía se tienen. Yo les puedo decir todo esto positivo, pero la realidad es que el ejercicio de vacunación solo es efectivo cuando llega al brazo. Así que vamos, pero vamos a mitad de camino. Todavía hay un camino que recorrer, desafíos que lograr para sentirnos cómodos de que efectivamente, finalmente le estamos dando la vuelta a esta pandemia y estamos entrando realmente en un proceso hacia la recuperación social y económica. ¿Hay un calendario específico de aquí a cuándo calcula usted que ya han llegado todas las vacunas a Panamá? Sí, hay un calendario que está sujeto a la disponibilidad. Es por eso que, por ejemplo, nosotros siempre habíamos dicho, y creo que el presidente también reiteró, que en el primer trimestre llegaba el lote, pero, y así los tenemos, ¿no? Tenemos a trimestres, tenemos a meses, pero no tienes realmente hasta semanas antes, en algunos casos hasta días antes que te van confirmando, y esas entregas es posible que se vayan atrasando. Digo, a Estados Unidos le pasó, en Europa pasó, en España pasó, o sea, sí tienes ya un calendario más o menos programado, pero siempre va a estar sujeto a la disponibilidad. Esto es inédito para todas las casas farmacéuticas y están tratando de darse abasto. No somos el único país que está desesperado por estas vacunas. Todos los países del mundo hay una competencia acérrima y una producción limitada por los insumos. Entonces, sí, tenemos un calendario en el que este año, mes a mes, y yo entiendo que van a salir posteriormente ya con detalles concretos. La directora del PAI va a dar información muy concreta, porque yo creo que al final lo que necesitamos es información y tranquilidad para entender en este calendario más o menos cuándo me va a tocar a mí. Erika Moines es la canciller de la República. Debiera estar revisando temas relacionados con la agenda con el gobierno de los Estados Unidos, ahora que toma posesión el señor Biden, el 20, temas relacionados con la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, las relaciones con Venezuela, pero está metida hablando de vacunas. ¿Cómo quedó usted envuelta en todo esto, licenciada? Sí, primero que todo lo que estás diciendo lo estamos haciendo. Imagínense. Tengan la tranquilidad de que en Cancillería, y me encantaría si tuviéramos la oportunidad de hablar de todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista de política exterior, pero tomo esa idea de qué es política exterior y qué debe ser la Cancillería. La Cancillería al final tiene que ser útil a todos los panameños. Yo creo que siempre tenemos como una idea un poco abstracta y lo que tienes que asegurarte es que esos intereses de esos panameños tú los puedas representar en el extranjero y puedas de alguna manera rendir frutos y aprovecharlos para mejorar y promover el desarrollo social. El COVID, cuando nos impacta, obviamente tiene que redireccionar a algunas de las prioridades que se hacían desde Cancillería, y te lo digo desde un punto muy fácil. La cooperación pasó a ser uno de los puntos importantes, las conexiones que tuvimos con los distintos países, nuevamente, con recursos muy limitados, era muy importante hacer acercamientos estratégicos, planteamientos coherentes que nos permitieran acceder a fondos, a insumos, los cuales yo creo que realmente tenemos que dar las gracias a la solidaridad de la comunidad internacional, porque pienso que hemos logrado movilizar de manera importante recursos e insumos para atender la pandemia. Entonces, nuevamente en esa redirección, cuando el MINSA empieza a hacer sus gestiones para analizar sobre si debían o no traer la vacuna, se considera en ese momento importante apalancarse en el servicio exterior para lograr esos accesos directos a las compañías, a las casas fabricantes, porque una cosa es la ruta en donde empiezas de manera local, me avisas que el que representa al país, que luego habla al otro, y así sucesivamente, y eso no tiene la misma efectividad y también la misma agilidad que si tú puedes llegar de manera directa y hacer una gestión de país con la seriedad y con la importancia que eso requiere para que te pudieran atender y lograr entonces de manera oportuna esos acercamientos. Ministra, en Los Corrillos,
redes y demás se habla de que el Estado panameño está haciendo negocios con empresas privadas para conseguir la vacuna que se le compró a empresas privadas. Acláreme eso, ¿la transacción ha sido de Estado a Pfizer directamente? Si Pfizer es empresa privada o es pública, si ha entrado algún intermediario en la zona libre de Colón. Acláreme eso y cuánto estamos invirtiendo en vacunas de parte del Estado panameño. Sí, es una pregunta importante aclarar que las gestiones se han hecho única y exclusivamente con las casas farmacéuticas de manera directa. ¿Y con cuáles casas farmacéuticas? Con las que el equipo técnico decidió que los datos eran los más confiables, los más seguros, con los que se sentían cómodos. Entonces, uno, ¿quién elige con quién se negocia? El equipo técnico. Y dos, ¿con quién se negocia? Única y exclusivamente con las casas farmacéuticas de manera directa. En el caso de Pfizer, por ejemplo, es una empresa pública, con no sé cuántos cotizantes a nivel mundial, no se utilizaron intermediarios, se habló directamente con ellos y con ellos se ha gestionado realmente de manera continua, al igual que con las otras casas farmacéuticas. Nuevamente, por lo que yo hablaba de la efectividad de la gestión, no es lo mismo irse de manera directa ni los acuerdos que se puedan lograr como Estado y con la importancia que eso requiere. Bien, la inversión. La inversión total, no te quiero dar los datos, me parece que el MINSA, ahora vas a tener a la viceministra Berrío, ella te puede dar los datos concretos, no es exactamente la cifra y luego hay problemas. Sí, Danilo Toro pregunta. Sí, buen día, señora ministra. Señora ministra, Panamá es un país pequeño, muy pequeño, pero vive de sus relaciones internacionales, vive del servicio que presta desde su plataforma económica internacional y la economía panameña respira por el lado de los servicios. Aunque nosotros hemos comenzado tempranamente en términos comparativos, cuando ha surgido críticas con respecto a lo que haya hecho su despacho o este gobierno, en realidad hay que compararlas con lo que está pasando, ¿no? Como usted dijo, 4 países han comenzado. No todos los países de América Latina o de América o del mundo comienzan al mismo tiempo. ¿Qué ocurrirá cuando Panamá esté ya en plena fase de vacunas y los otros países como Perú, que acaba de anunciar ayer que va a comenzar en septiembre, México, que anunció que su exitoso plan va a terminar por allá por el tercer trimestre, muy adelantado ya al 2022? ¿Qué ocurrirá con la economía panameña que tanto depende de estos países? ¿Está Cancillería preparando un plan de relaciones a escala regional para cómo homologarnos a la activación que se vaya a dar regionalmente? Sí, bueno, primero hay que encargarse de los panameños y efectivamente asegurar que tengamos un país en donde la mayoría cuente con la vacuna. Y luego, mira, a mí esto me parece como la evidencia más clara de por qué el multilateralismo es importante y por qué como región tenemos que mantenernos de manera articulada. Yo creo que la pandemia ha evidenciado que lo que pasa a alguien del otro lado del mundo te puede afectar a ti de manera directa y por qué es necesario entonces no pensar solo como isla, únicamente sin depender de lo que está sucediendo a nivel regional. Nosotros efectivamente estamos en permanente comunicación y nos sirve en todo aspecto, o sea, desde el punto de vista incluso de negociación de vacunas, de manera permanente con todos los cancilleres de la región, hablando sobre los planes que están llevando adelante y cómo nosotros vamos a afrontarlos. Y eso va desde lo más sencillo, de cuándo comienzan ustedes, cuándo comenzamos nosotros, en qué nos podemos apoyar y experiencias compartidas, también a la identificación. Nosotros hemos estado valorando la idea de a través de una identificación, pasaporte, y que también pueda ser homologado en los otros países, de manera que tú te puedas identificar como que ya fuiste vacunado
y viceversa, o sea, saber cuáles personas que vienen de allá también vamos a contar con esa identificación, porque tenemos que empezar a pensar ya en del mundo en donde vivíamos con COVID y era positivo o PCR, a vacunado o no vacunado. Ok, canciller, hay temas internacionales en este momento andando. Nuestra futura relación con Estados Unidos, el tema Venezuela, ¿cuál es la posición de Panamá en este momento en cuanto a el gobierno de Venezuela y el señor Juan Guaidó, que ya no es diputado en Venezuela? ¿Qué va a pasar con eso? Sí, con respecto a tu primera interrogante, nosotros trabajamos con todos los gobiernos de Estados Unidos y lo vamos a seguir haciendo con todos los partidos. Trabajamos con el gobierno republicano y ahora trabajaremos con el gobierno demócrata. Yo sí puedo decir con honestidad que vemos con mucho optimismo la administración del presidente electo Biden. Vemos muchas coincidencias de los planteamientos que ya ha hecho su equipo y que él ha hecho tanto ahora como en el pasado en su administración cuando él era vicepresidente. Nuevamente la apuesta por el multilateralismo, por una agenda compartida, por temas como el cambio climático. O sea, vemos muchas sinergias y una oportunidad muy interesante para Panamá, para darse a conocer, para retomar ese liderazgo que creo que hemos perdido un poco a nivel regional y fortalecer esa relación estratégica. Yo creo que es una oportunidad interesante que tenemos que aprovechar y plantearnos con nuestra agenda propia. Yo siempre soy de la idea de que uno tiene que llegar a las relaciones bilaterales con cualquier país con su agenda. ¿Qué es lo que yo quiero sacar de esta relación? ¿Cuáles son a los puntos y a los objetivos a los que quiero llegar? Y no estar de una manera reactiva. Entonces, yo creo que en esa misma orden de ideas, nuestra relación con Estados Unidos, que esperamos que se va a fortalecer, tiene entonces que tener como una vida propia y una agenda propia de qué es lo que estamos buscando y tratar entonces de aprovechar este momento clave para nosotros. ¿El embajador de Estados Unidos en Panamá? No hay embajador. Al haber este cambio de administración, el embajador que estaba perfilado o el que se había nombrado, no estamos claros que vaya a ser el mismo, sino que la administración cambie. Pero nosotros vamos a seguir operando. Ellos toman posesión el 20 y el 21 tienen una carta mía solicitando reuniones y comenzando, yo creo que nuevamente articularnos a través de Washington. Esta es una oportunidad para Panamá y tenemos que tomarla. Nosotros tenemos, por ejemplo, la presidencia del Consejo Permanente de la OEA, en donde nuevamente un reto importante que podría decir, no, prefiero no tomarla, o asumes el liderazgo, pero entonces aprovechas esa posición que tienes para vis-a-vis como Estados Unidos decirle, yo tengo toda esta relevancia a nivel regional, ven y habla conmigo, pongámonos, compartamos la visión que queremos sobre la región, volvámonos estratégicos en esa dinámica. Y a eso vamos a apuntar. El caso Venezuela, que le pregunté. Sí, en el caso Venezuela, primero, nosotros nos pronunciamos, yo creo que de una manera oportuna sobre las elecciones del 6 de diciembre, las cuales no consideramos que eran inclusivas, participativas, y yo digo, más que considerarlos, era un hecho, o sea, está basado en hechos. La mayoría de los venezolanos, casi el 80%, no participó de ese ejercicio electoral. Entonces, al no haber participado en ese ejercicio electoral, nosotros no consideramos que representa la voluntad del pueblo venezolano los resultados de la misma. Ahora bien, Panamá... Yo creo que, vamos, más que Panamá, es evidente que hasta el día de hoy las estrategias que hemos manejado para tratar de solucionar la crisis
que se vive en Venezuela no han dado frutos. Y tenemos que encontrar, no podemos renunciar a ello, tenemos que seguir, tenemos un hermano pueblo al cual le debemos y tenemos que mantenernos activos en la búsqueda de soluciones, pero buscar otras. O sea, claramente lo que estamos haciendo hasta ahora no ha funcionado. Nosotros en nuestro comunicado manifestamos nuestra intención de trabajar con todos los sectores, en la oposición, con Juan Guaidó y todos los salientes de la Asamblea Nacional, todos los otros grupos que se dan con el gobierno. O sea, tenemos que encontrar la manera, y nuestro planteamiento también ya lo hemos hecho de manera regional. Si ustedes ven el pronunciamiento que hizo Panamá, fue recogido o es muy similar al que luego sacaron 27 países de la Unión Europea. Entonces, nuevamente, justo antes de ese pronunciamiento, yo tuve 2, 3 llamadas con el alto comisionado de la Unión Europea, con varios cancilleres allá, otros acá. Al final de eso se trata, o sea, la diplomacia tiene que estar articulado, hay que estar en esa permanente conversación, pero Panamá tiene que pasar del rol en el que creo que estábamos en mesa, en donde nos avisaban posiciones, a donde nos consultan posiciones. ¿Por dónde va Panamá? Que Panamá se vuelva referente y tratemos y nos comprometamos a una búsqueda de una solución real. Se acabó el tiempo, señora ministra. Gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy, en el inicio de Debate Abierto Dominical, sobre este tema tan importante que hemos abordado, estos temas tan importantes que hemos abordado. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, avanzamos, señoras y señores. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, está con nosotros. Doctora, muy buenos días, feliz año, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias Álvaro por la invitación, muy amables. Gracias, vamos a comenzar. Me gustaría hablar un poco del calendario de llegada de vacunas, de la agenda que tiene el Ministerio de Salud para la colocación de las vacunas, segundo, y tercero, también hablar un poco del costo o de la inversión que estamos haciendo en vacunas. Adelante. Sí, es importante establecer que el gobierno nacional ha hecho una gran inversión para adquirir una cantidad de dosis de vacunas, pensando en, primero, abarcar la mayor cantidad de la población vacunable, elegible para vacunarse. Y esto es sumamente importante porque viendo la carrera mundial que existe por adquirir las dosis de vacunas contra COVID-19, nuestro gobierno inició un plan para poder accesar a ellas y hemos estado dentro de ese plan manteniéndonos con los principios establecidos por el gobierno nacional. Primero, evaluar a todos los procesos que se han ido desarrollando durante estos meses de cada casa desarrolladora de vacunas para escoger la mejor de ellas, para escoger una vacuna que sea licenciada y que tenga altos estándares de seguridad para nuestra población. Ok, hablemos del calendario, fechas, costos. Doctora. Sí, definitivamente nosotros tenemos que estar ceñidos todavía a acuerdos bilaterales, acuerdos que no permiten en cierta forma dar detalles hasta cuando llegue el momento específico, y por esa razón nosotros no hemos brindado a la ciudadanía detalles específicos de fechas, porque justamente nosotros dependemos de los niveles de producción de la compañía, del calendario que ellos establecen para la entrega. Y quiero decir en este momento, Álvaro, que efectivamente Panamá está dentro del primer grupo de países que recibirá la vacuna. Antes que nosotros ya lo han recibido en todo el continente solamente 3 países. Pues ya nosotros, la semana pasada, se nos anunció que en la semana del 18 al 25 de enero estaremos recibiendo
el primer cargamento de la vacuna Pfizer contra el COVID-19. Se dice, y la inversión total que hasta el momento estamos haciendo es 5.5 millones de, no, 6 millones de dólares. Perdón, nosotros hemos hecho una inversión para adquirir 5.5 millones de dosis. Correcto. Enfocados en la gran población elegible para vacunarse. ¿Y cuánto? Lo que hemos hecho hasta el momento, porque estamos en la siguiente etapa con la compañía Pfizer, que ya es la etapa de entrega, como se anunció la semana pasada. A partir de la firma del contrato vinculante, ellos establecen las fechas de los pagos que van a ser simultáneos de acuerdo a lo que se ha contratado, a lo que se ha firmado en el contrato. ¿Y el costo de la vacuna? Y la fecha de pago se estableció por la compañía y Panamá cumplió con lo establecido y con las fechas establecidas. ¿Y el costo de las vacunas varía dependiendo de la casa farmacéutica, doctora? Así es, el costo varía y es un costo aproximado porque tiene que ver con los niveles de producción. Es un costo aproximado inicialmente, pero ya en esta etapa, cuando se establecen los primeros pagos, entonces comenzamos a ver o a tener información específica, fechas específicas, a lo cual, vuelvo y repito, nuestro país se ha ceñido y ha cumplido en los tiempos que se establecen. Estuve leyendo y viendo también que cada vial, que es el frasquito de vacuna, te venden 5 dosis de la vacuna, me refiero a Pfizer, pero al final trae 6 dosis, una dosis de regalo o de promoción. En Estados Unidos es esto. No sé si para Panamá también será exactamente lo mismo y eso permitiría vacunar a mucha más gente. ¿Qué dice, ministra? ¿Usted tiene información al respecto? Si se utiliza un diluyente, los expertos del programa ampliado de inmunización, que son quienes van a desarrollar el mismo proceso de vacunación, han hecho los cálculos y efectivamente la cantidad que se establece por cada uno de los frasquitos da para una dosis adicional. Sin embargo, recuerden que son cantidades que se miden de acuerdo a una proyección y se proyecta que de un frasquito se debe vacunar salen 5 dosis. Me decía hay un remanente que está adicional justo porque cuando se utiliza el diluyente, ¿verdad? Deben ser cantidades exactas y siempre queda un remanente en el frasquito que puede contabilizarse como una dosis más. Pero recuerden que el proceso puede generar cosas que no son tan exactas, por eso hay un remanente. Sí, me decía, pero son 5 dosis por frasco. Me decía el doctor Eduardo Ortega que esta vacuna de Pfizer, al momento en que ya tienes el frasquito, o sea, el vial en la mano, tienes que moverlo de una manera específica. No puedes hacer este movimiento porque se puede deteriorar el producto. Encima, cuando ya lo vas a usar, tienen que estar las 5 o 6 personas en fila para vacunar, porque no puede pasar mucho tiempo. O sea, esto lleva un proceso y una logística que me imagino que el Ministerio de Salud ya debe, con los especialistas, estar trabajando en capacitación al personal de vacunación. Y es muy importante señalar también que Panamá en temas de vacunación tiene una experiencia de muchos años, tiene historia positiva en comparación con otros países, ministra. Sí, eso es un punto sumamente importante porque esa historia de vacunación y esa gran experiencia que tiene nuestro programa ampliado de vacunación nos pone un poquito adelante de muchos países con respecto al mismo proceso de vacunación.
Sin embargo, con toda la experiencia que el programa ampliado de vacunación tiene, se inició todo un proceso de inducción para el manejo del frasquito de la vacuna, para el manejo de las cajas que contienen este producto, para el almacenamiento, para todo el personal que está, digamos, que tiene la responsabilidad de manejar el producto. Y ese proceso de inducción se ha estado dando durante esta semana por los expertos de la compañía que nos va a proveer de este producto. Dígame, ¿cómo es el calendario de vacunación para claridad de la población que nos está sintonizando en este momento? ¿Con quién comenzamos en esta primera etapa? Nosotros hemos hecho todo un análisis y en realidad es un análisis basado en la experiencia de Panamá con respecto a la pandemia y también a la experiencia mundial. Y se ha identificado como grupos prioritarios aquellos que están en la primera línea de combate o de batalla, como lo querramos decir, porque se ha establecido realmente una guerra contra el coronavirus. Tenemos contemplado iniciar con la población de salud o los trabajadores de la salud que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades de cuidados respiratorios, todos estos atendiendo pacientes COVID-19, los cuartos de urgencia, los grupos que realizan los hisopados. Es sumamente importante proteger a todo el personal de salud que está asignado a las salas COVID, a todo el personal de salud asignado a las salas COVID. También se prioriza con los estamentos de seguridad, la Policía Nacional, que está enfrente también afectada directamente con la población que en un momento dado puede estar contagiada. Y se ha ido priorizando de acuerdo a la necesidad para contener los niveles de mortalidad. Y en esto entran los grupos de ciudadanos mayores de 60 años. Okay. Porque son las personas más sensibles ante el ataque del coronavirus. Esto en esta primera etapa y definitivamente no va a alcanzar la cantidad de dosis que van a llegar, porque estamos hablando de 40,000 aproximadamente. Y entre la fuerza pública, el personal médico y estas personas que usted menciona de alto riesgo, de la tercera edad y demás, evidentemente van a ser más personas que vacunas. Pero entiendo que la primera etapa no es de 40,000, es mucho más. Esta es la primera entrega de la primera etapa. La primera etapa es mucho más grande, creo que son como más de 200,000 vacunas que se van a poner, o sea, 200,000 personas que van a recibir vacunas, porque la cantidad de unidades, entiendo, viceministra, que son cerca de 400,000. Entonces, lo que viene, las 40,000, es la primera entrega de la primera etapa. Ajá. Si no es así, aclárenos eso, ¿es así, viceministra? Sí, tienes razón, Danilo, porque definitivamente la entrega es gradual, va a estar sujeta a la producción global. Nosotros como país 450,000 dosis. Necesitamos sujetarnos a este nivel de producción y vamos a estar recibiendo gradualmente de acuerdo a la organización de la compañía. Asimismo, nuestro programa de vacunación también es gradual. Es un proceso de vacunación continuo y flexible, ciñéndonos a los grupos que hemos priorizado. Sí, estamos hablando de 450,000 dosis. 225,000 personas. Como 90,000 frasquitos son los que llegarán. Y empezará el proceso de vacunación. ¿Algún planteamiento, Danilo? Sí, señora viceministra, dos preguntas. La primera pregunta es, muchas personas han dicho por las redes que el Panamá pagó tarde, que el pago fue tarde y que por eso estamos retrasados, pese a que somos el cuarto país en la región que está en línea de vacunación. Ya usted dijo que Panamá pagó de conformidad a
a cosas que la empresa le impuso para fechas de pago. Eso es un tema que quisiera que quedara lo más claro posible. Lo segundo es, tanto esta empresa, tanto esta casa fabricante de farmacias como las otras, están pidiendo a los países grandes como Estados Unidos o de Europa que les dé un permiso por urgencia para que se proceda a la utilización de la vacuna. Mi pregunta es, ¿qué proceso esta y las otras casas van a seguir en Panamá con respecto a la Dirección de Farmacia y Drogas del MINSA, que entiendo que debe ser la agencia del Estado que dé permiso o que niegue el permiso para la utilización de este tipo de productos? Sí, efectivamente, Farmacia y Droga del MINSA tiene establecidos los parámetros para poder dar un permiso de urgencia a un producto en una situación de emergencia nacional. Se ha establecido también una ley que le permite a Farmacia y Drogas tomar esta decisión. Sin embargo, también nosotros evaluamos los permisos a nivel internacional, como la FDA, por ejemplo, la EMA, que han dado el aval a una vacuna como la de Pfizer para poder ser aplicada a los ciudadanos, y nosotros también, de acuerdo a los parámetros de FDA y de otras instituciones internacionales, con el nivel de dar la autorización de urgencia, hemos nosotros también dado el aval de urgencia para poder utilizar esta vacuna en territorio nacional. Y ha sido a través de la ley que le permite a Farmacia y Droga poder establecer los parámetros para darle viabilidad a que esta vacuna sea utilizada aquí en nuestro país. Con respecto, perdón. Sí, continúe. No, sí, con respecto a lo del pago, iba a decir. Sí, con respecto a lo del pago, sí. Efectivamente, nosotros hemos sido muy cuidadosos como equipo negociador establecido por el señor presidente de la República en ceñirnos a los parámetros establecidos en las negociaciones. Y con respecto a los pagos, Panamá ha sido acompañada desde un principio por un equipo interinstitucional dentro del cual el Ministerio de Economía y Finanzas ha dado seguimiento a todo el proceso y también en el asesoramiento desde el punto de vista de los pagos, etcétera. Hemos tomado nosotros las indicaciones de la compañía y nos hemos ceñido a lo establecido por las fechas de pago. El recibo que se emite y fue publicado porque nuestro país no tiene nada que esconder al respecto, se inicia un proceso en una fecha establecida, luego se da continuidad con todas las instituciones involucradas en el pago, que además del MINSA, donde se inicia el proceso de pago, se da toda la evaluación y el aval a través de la Contraloría Nacional de la Nación, y luego el Ministerio de Economía y Finanzas hace efectivo este pago. Entonces, ahí hay una fecha de inicio del pago porque el MINSA inicia el proceso y luego se hace efectivo el día 28 de diciembre. Entonces, también hubo una situación que no dependía del gobierno panameño, sino una situación de la compañía. Fue a nivel externo y demoró un par de días nada más con respecto a la fecha que debía hacerse efectivo. Sin embargo, Panamá se mantuvo siempre dentro de las fechas establecidas por la compañía. Y esto tengo que resaltar que no hacía efecto en el proceso de entrega del primer embarque. El proceso de entrega del primer embarque con la fecha establecida por la compañía se da justamente por el calendario que la compañía ha diseñado de acuerdo a su nivel de producción. Ministra, dos preguntas Solamente 3 países han recibido antes de Panamá, que son los hermanos países de Costa Rica, México y Chile.
O sea, nosotros somos los siguientes a nivel de Latinoamérica. Y si ustedes evalúan cuántos países han recibido su primer embarque en Europa. Entonces nosotros todavía estamos dentro del primer grupo y gracias a Dios ya tenemos una fecha. Ministra, 2 preguntas para terminar. Una, ¿el formulario que ha estado circulando es obligatorio llenarlo o no es obligatorio llenarlo? Si eso va a servir para que me vacune o no me vacune más rápido. Y lo segundo, ¿qué pasa el 15? El 14 ya, este jueves, vence el calendario de la cuarentena. Se supone que el 15 vamos a reactivarnos todos nuevamente y es viernes para entrar sábado y domingo nuevamente a cuarentena. ¿Cómo va a funcionar esto, ministra? Rapidito. Sí, el Ministerio de Salud tiene todo un equipo que evalúa diariamente los niveles de contagio, los niveles de fallecimiento, los niveles de hospitalización, la capacidad instalada. Y las decisiones siempre son decisiones científicas basadas en datos que recopila la Dirección Nacional de Salud. Entonces, nosotros vamos a emitir el comunicado donde se establece cómo vamos a seguir después del 14. El tema del formulario. El tema del formulario, sí, muy importante. Efectivamente, ha circulado un formulario que se preparó por el equipo Panamá Vacunas. También tenemos como parte fundamental a la Autoridad de Innovación Gubernamental, quien junto con nosotros desarrollamos ese formulario y nos complace ver la cantidad de ciudadanos que ya ha emitido su deseo de ser vacunado, y esto es una herramienta que va a ayudar al gobierno nacional a tener una base de datos, porque nosotros estamos primero priorizando, segundo estableciendo los parámetros para que todo el ciudadano y el residente y la persona que está en nuestro país pueda accesar a su dosis de vacuna. Es muy importante decirles que son 5.5 millones de dosis y eso quiere decir que va a haber vacunas para todos. Sí. Imagínense que la inmunidad de rebaño la vamos a conseguir cuando alcancemos la vacunación de alrededor del 70% de la población. Y si no me equivoco, el 70% de la población es cuando estén vacunados alrededor de 3.037.000 personas. Y nosotros estamos proyectándonos a vacunar a un número mayor que ese. Que quede claro también que los menores de 16 años no se pueden vacunar, tengo entendido, me dijo el doctor Eduardo Ortega, porque todavía no se han hecho las pruebas suficientes ni están autorizadas las vacunas para vacunar a menores de 16. ¿Es así? Así es. Estamos contemplando a mayores de 16 años en adelante. Sin embargo, ya hay una casa comercial que está haciendo estudios a la población pediátrica. Así que estamos a la espera en futuros no muy lejanos para poder entonces científicamente ver los resultados de estos protocolos para en un futuro también contemplar a la población pediátrica. Sin embargo, en la actualidad solamente los estudios abarcan a la población mayor de 16 años. Se acabó el tiempo y no es obligatorio vacunarse en este país. No es obligatorio vacunarse, pero recomendamos la vacunación, Álvaro, porque de eso, mira, hay cosas puntuales y es importante recalcar que con la vacunación se reduce el nivel de mortalidad. Claro. Eso es muy importante. También es importante recalcar que va a proteger a aquella persona que por alguna razón no se puede vacunar, porque vamos a desarrollar una inmunidad de rebaño. Bueno. Entonces, si usted no desea vacunarse, ojalá lo analicen, lo piensen, y si no hay alguna situación específica, nosotros lo invitamos a pues acercarse y vacunarse, cuando así sea la oportunidad que le toque a cada ciudadano. Gracias, viceministra Ivette Berrío, por estar con nosotros una vez más aquí en Debate Abierto. Vamos a la pausa.
Señoras y señores, Marta Illueca, profesional de la medicina panameña. Ella nos dice que ella un rato está en Estados Unidos y otro rato está en Panamá. Vamos a conversar con ella en el día de hoy. Es docente también y me encanta que cuando habla como si estuviera en el aula de clases. Y eso es bueno. Doctora, hablemos un poquito, buenos días, feliz año. Hablemos un poquito de vacunas. Creo que es el tema de moda en este momento. Ya entre el 18 y el 25 debe estar las primeras 450,000 dosis de vacunas en Panamá. Y hay mitos y realidades que quiero conversar con usted. Aquí se ha hablado de todo. ¿Y qué clase de cosas se han dicho? Que la vacuna va a esterilizar a la gente porque el crecimiento de la población es gigantesco y hay que bajar. Segundo, que nos van a inyectar un chip en el cual, o a través del cual nos van a controlar. Tercero, que van a penetrar nuestro ADN. Doctora, háblenos de esos 3 rumores que hay en las redes sociales de los antivacunas. Bueno, primeramente gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes en este espacio. Álvaro, un detallito, las dosis que van a llegar inicialmente son 40,000, que son parte de una remesa mucho más grande. Se espera que dentro del primer trimestre, los primeros 3 meses, que son 90 días, se reciban 450,000 dosis de Pfizer para un total el resto del año de 3 millones. Sí. Lo digo porque hay mucha confusión en el público y se pegan de los números, me dijeron esto, me dijeron lo otro. Va a venir en remesas. Nada más quería aclarar ese puntito. La vacuna de Pfizer está basada en una plataforma que se llama mensajero ARN, que es una pieza, es como una cinta con material genético que tiene instrucciones muy precisas de crear un simulacro de las espigas del coronavirus. No tiene nada que ver con esterilización de nadie, no tiene nada que ver en convertir a la gente, no sé, en otro tipo de entes. Eso no, la ciencia todavía no sabe cómo hacer eso. Este material que se inyecta no entra al núcleo de la célula. Entonces, cuando empiezan a tergiversar pues, el funcionamiento de la vacuna, lo que hacen es sembrar pues, toda clase de leyendas urbanas. Me dijiste 2 o 3 cosas. La vacuna no tiene esa capacidad, no puede hacerlo. Y no toca los controles, la cabina de control de las células que nos componen. Estamos compuestos por células, por pedacitos de seres que somos. La vacuna no tiene esa capacidad. Entonces me hablaste de esterilización, me hablaste de convertirse en un ente en otro ente. ¿Cuál era la tercera? Sí, el tema del chip, el tema del ADN. Sí, no, el ADN, que es la molécula completa genética de los tejidos, está guardadito en lo que yo le estoy llamando la cabina de control, en el núcleo. Y esta vacuna no entra allí. Así que... ¿Quién no se debe vacunar? ¿Quién no se debe vacunar, doctora? Sí, me preguntaste por mujeres embarazadas, me preguntaste... Los alérgicos. Por edades. Las edades de todas las vacunas son de 18 para arriba, con una excepción, que es la vacuna de Pfizer, que es la que tiene la aprobación para ser usada a partir de los 16 años. Entonces, solamente la vacuna de Pfizer se podría administrar a jóvenes de 16 a 18 años, todas las otras para todas las edades. Las mujeres embarazadas, por supuesto, es un grupo muy delicado porque son de alto riesgo para la enfermedad, pero también son de alto riesgo para darles productos nuevos. Entonces, pues eso se está analizando cuidadosamente y es probable que se les permita a aquellas embarazadas que tienen un riesgo adicional de contraer la enfermedad por su trabajo o por su localización. Y sería ideal que si se les vacuna sea en el último trimestre, los últimos 3 meses de embarazo, porque ya a ese punto el niño está totalmente formado
en cuanto a sus órganos vitales y ya no habría tanto riesgo de que se le pudiera afectar en algo su formación, ¿no? ¿Por qué menores de 16 años no, doctora? Explíquelo. Sí, había empezado a explicarlo. Se necesita más data, más estudios dedicados a los menores de 16 años. Solamente la vacuna de Pfizer, repito, ha sido aprobada para 16 y 17. Las otras vacunas no están aprobadas para menores de 18 años, así que eso hay que tenerlo muy clarito. De 16 para abajo estamos hablando de las edades pediátricas y es necesario en esas edades revisar cómo se comporta la vacuna. Hay que hacer estudios, pero más pequeños. Ya la efectividad en los adultos se podría aplicar a la edad pediátrica, pero primero hay que analizar, y esos son estudios pequeños, cómo se comporta la vacuna, cómo desarrollan los anticuerpos, ¿no? Y ya con esa data, que serían fase 1 y fase 2 en niños, ya podríamos entonces aplicar la fase 3. No habría que hacer el tipo de estudio de decenas de miles de personas. Entonces, ¿por qué no? Porque todavía no tenemos data. Panamá es un país de mucha alergia por su clima, por su humedad. Hay gente temerosa porque se ha hablado también de que los alérgicos no deben vacunarse. Pero me decía el doctor Eduardo Ortega que nos estamos refiriendo a alergias severas, pero no las alergias normales que padecemos, y me incluyo yo, por temas de temperatura, cambio de temperatura, por olores, en fin. ¿Qué me dice usted, doctora? Sí, eso es correcto. Se han visto hasta la fecha casi 30 casos de reacciones severas inesperadas, pero esto es en un universo ya de varios millones de personas, y eso lo que quiere decir es que son reacciones raras y poco frecuentes, y que son del tipo que se llama anafilaxis, que es un tipo de reacción alérgica que sí es muy delicada y que se atiende generalmente en el cuarto de urgencia. La persona se puede hinchar, puede tener dificultades respiratorias. Muchas de estas personas ya han tenido en su vida este tipo de reacciones y ya saben que tienen esa propensidad a reaccionar así. También muchas de estas personas ya se han vacunado con otros productos. Entonces, para aquellos que tienen ese tipo de historia médica, se recomienda prudencia, esperar a vacunas alternas, o que si se les aplica la vacuna, se les observe por una hora, media hora, una hora, monitoreo, porque esas reacciones sabemos cómo tratarlas. Son 100% tratables, siempre y cuando se intervenga rápidamente. Las alergias comunes, como tú me describes, Álvaro, alergias de rinitis o a comidas con rash y eso, son un tipo de alergia menos severas. Y para esas personas, pues básicamente es cuál es su historial con otras vacunas, ¿no? Entonces, ya basado en eso, es muy probable que se puedan vacunar. Oiga, doctora, hasta el momento, ¿se ha dado algo que llame la atención en cuanto a reacción producto de la vacuna en las personas que han sido vacunadas en países del mundo? Sí, me voy a enfocar en las dos vacunas que fueron aprobadas inicialmente para uso de emergencia, que son las vacunas de Pfizer y de Moderna. Las dos son la misma plataforma de mensajero ARN, ¿ok? Llamó la atención que hubo algunos casos de parálisis facial de los músculos de la cara, que se llama parálisis de Bell. Fueron pocos casos. Y cuando digo pocos, quiero decir que 4 o 5 o 6 en un grupo de miles y miles de personas. Entonces, no se encontró una conexión directa con la vacuna y se pudo estimar que esos casos no eran más frecuentes con la vacuna que sin la vacuna en el ámbito del público en general. Pero sí llamó la atención estos casos. También llamaron la atención los que me preguntaste, los de anafilaxis, ¿no? De las reacciones severas, sobre todo porque durante el estudio
tengo entendido que no se habían incluido personas con este tipo de antecedente. Entonces, claro, cuando se abrió ese horizonte de vacunar a muchas más personas, entonces pues ya se detectó que la anafilaxis era una reacción potencial y que es una reacción a la cubierta de la proteína de la vacuna. Ya por lo menos se está ya dilucidando exactamente qué partecita de la vacuna parece estimular estas reacciones. Nuevamente raras y llamaron la atención y se están estudiando definitivamente. Danilo pregunta, doctora. Buenos días, doctora. Doctora, le tengo dos preguntas. Le voy a hacer primero una y cuando me conteste la primera le voy a hacer la segunda. La primera es de carácter ético y la segunda de carácter económico y técnico-sanitario. Voy con la de carácter ético. La mayoría, por no decir todas, las casas que han lanzado vacunas están advirtiendo o están exigiendo que no haya reclamaciones de parte de quien se ponga la vacuna con respecto a estas casas o a estas vacunas, ¿no? Se quieren librar de alguna reclamación por X o Y consecuencia que eso implique. Entendemos que todas estas vacunas, o la gran mayoría, no han terminado su proceso de aprobación y tienen un permiso por razones de urgencia. Pero ¿hasta dónde, doctora, usted puede explicar entonces el hecho de que la población tenga un debido consentimiento informado? Porque estamos todavía en medio de un proceso de aprobación que no ha terminado. Entonces, quisiera ver esta parte ética desde su punto de vista. Sí, parte de tu pregunta tú la has respondido. Las vacunas que están disponibles ahora mismo han sido autorizadas para uso de emergencia. Entonces, claro, por definición, cuando estamos usando algo en una emergencia, no hemos podido hacer una revisión a largo plazo, lo que se llama la fase 4 de los desarrollos de vacunas y medicamentos, que es la parte de farmacovigilancia. Entonces tiene que haber un balance. Las compañías que han producido las vacunas, los fabricantes, primero que las han producido bajo riesgo. Las vacunas estaban ya fabricadas a fines de año, antes de las aprobaciones por la pandemia, por el uso de emergencia. Entonces, tiene que haber un balance. Yo pienso que no hay ninguna compañía que aguante, ¿verdad?, hacer las dos cosas, producir estas vacunas en masa para parar la pandemia y a la vez, entonces, hacerse responsable de un uso que por ser de emergencia, recalco, por ser de emergencia, es un uso un poquito menos controlado. Entonces, la pregunta varía según los países. Recuerden que hay países en que se empezaron a usar vacunas, ¿verdad?, sin siquiera haber terminado los estudios. Entonces, todo lo que se hace para uso de emergencia se está haciendo bajo riesgo. Entonces, yo creo que, claro, podemos decir que hay un problema ético. Si a ti te va mal con tal vacuna, ellos se deben hacer responsables. Pónganlo en la balanza. O la usamos como emergencia, nos cuidamos, nos monitoreamos, reportamos todo lo que observamos, o nos quedamos sin vacuna, nos manejamos como hemos manejado todo, que ha sido pues desastroso, y esperamos entonces que pasen todas las fases estas de farmacovigilancia y todo, para entonces empezar a vacunar. Entonces yo creo que es un tema muy, muy complejo, Danilo, porque yo no creo que haya una respuesta en blanco y negro. Yo lo que creo es que hay que buscar un balance y un compromiso, ¿no? Bien, doctora. La otra pregunta es técnico-económica, desde el punto de vista sanitario. Como son varias vacunas y las compras de unas cuestan algo y las compras de otras tienen otros precios, y también se sabe que son vacunas que tienen un efecto perecedero de vigencia en el organismo una vez que se inyectan. Es decir, lo que no sabemos es por cuánto tiempo voy a estar cubierto si me vacuno. La pregunta es, ¿qué pasa si en el día de mañana un estado decide, ¿sabes qué? No voy a usar más la vacuna de la casa A, sino que voy a usar la vacuna de la casa B, o después cambio a la de la casa C.
¿Qué ocurre en el cuerpo humano con este cóctel de pruebas que se puede tener a lo largo de un quinquenio, por ejemplo? Por ponerle un tiempo, ¿no? X. Si se cambia de una vacuna para ponerse la otra. ¿Hay experiencia anterior sobre este tema? Mira, en mi opinión, lo más importante es completar el ciclo de vacunación. Entonces, la vacuna de Pfizer, por ejemplo, son 2 dosis. La vacuna de AstraZeneca son 2 dosis. En mi opinión, lo más prudente es que se hagan las 2 dosis con cada una de las vacunas pues, que se administran la primera vez. Después que ese ciclo se ha completado, ¿verdad? Va a haber un periodo en que se espera que esa inmunidad proteja al individuo, que puede ser, esperamos que sea por lo menos 1 año, y eso no es nada nuevo. Recuerden que las vacunas de la influenza se ponen todos los años. Al siguiente año, ya usar otra vacuna, estamos hablando de otro ciclo. Y en ese caso, las primeras reacciones de anticuerpos, la producción de anticuerpos ya ha empezado a bajar y estamos comenzando de nuevo, por decirlo así. Y esto también tiene que ver con las famosas cepas que van cambiando. Es una de las razones por las que la influenza también hay que darla todos los años. Entonces, la pregunta es buena. No debemos hacer cócteles de vacunas al comienzo si no hemos completado el ciclo y le hemos dado chance al cuerpo que haga su producción de anticuerpos, que los vaya usando, y como bien dices tú, ya cuando empieza a bajar ese nivel, estamos listos para otro ciclo, y ese otro ciclo puede ser otro tipo de vacuna. Pero no mezclar y hacer cócteles, creo que ahora mismo no tenemos suficiente información de que eso va a ayudar. Hasta se habla de demorar la segunda dosis. La vacuna de Pfizer son 3 semanas entre 2 dosis, eso está muy claro, ¿no? Entonces, demorarla como están haciendo en otros países o dar una sola es hacer un esfuerzo a medias, que lo más seguro es que no va a producir la efectividad y la protección que se está buscando. Doctora, 2 preguntas. Espero haberte ayudado a entender. La pregunta es buena, pero no tiene una respuesta corta. Ya no, pero quedó clara su respuesta. Gracias, doctora. Dos temitas para terminar. ¿Considera usted, doctora, que estamos en el peor momento de la pandemia actualmente, cuando estamos viendo a varios países de primer mundo tomando medidas enérgicas en estos precisos momentos, y en Estados Unidos, país que usted conoce muy bien, la situación es cada día más crítica, no solo políticamente, de eso no vamos a hablar, sino desde el punto de vista sanitario, y el tema de la nueva cepa, si pudiera agravar aún más la situación? Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Estamos en el momento más crítico de la pandemia por este repunte de casos, y es la misma situación en países como Estados Unidos y países de Europa. El fenómeno que se ha visto, yo diría que es una combinación del comportamiento del virus y del comportamiento de la gente. Al igual que en Panamá, hubo un periodo en Estados Unidos y en otros países en que se relajaron las medidas de seguridad. La gente ya no usaba máscara todo el tiempo, no guardaban la distancia, y esas son las medidas más poderosas que tenemos ahora mismo hasta que llegue la vacunación. Entonces, el virus definitivamente se está comportando como que se está transmitiendo más fácilmente. Eso lo dicen los números y lo dice la velocidad con que se han subido los casos. Entonces, en Inglaterra se ha identificado una nueva cepa, y en Sudáfrica. Pero las cepas, las mutaciones de los virus en realidad son cambios, básicamente se le podría decir que son faltas de ortografía en el nombre del virus, que sigue siendo el mismo virus, pero tiene unos cambiecitos que muchas veces no tienen ningún impacto, pero otras veces, como la que está ahora en Inglaterra, sí lo tienen. Entonces, eso en realidad, ¿qué nos dice? Tenemos que ahora más que nunca respetar las medidas de bioseguridad, respetarlas. No tenemos tratamiento para el virus, podemos tratar síntomas tempranamente, pero tratamiento para el virus, hay un solo medicamento en el mundo aprobado que se ha visto ayuda a controlar la mortalidad, que es el Remdesivir, y eso se usa en etapas ya de hospitalización, ¿no? Y hay muy pocos tratamientos inmunológicos como anticuerpos monoclonales. Entonces, nuevamente, comportamiento del virus, sí, ya estamos viendo que se transmite más fácilmente,
Eso no cambia la necesidad de cuidarse y de abrir nuestra mente a la vacunación. Tenemos que barrer con las cepas que tenemos aquí que nos están matando y luego, a medida que los vamos investigando, si hay que hacer el ajuste a las vacunas, se van a hacer. Hasta ahora ha habido otras, esta no es la única cepa nueva. Ha habido cepas en el año 2020, hubo varias cepas que salieron que se distinguían por una u otra característica y las vacunas demostraron que eran efectivas contra todas esas cepas. Doctora, muchísimas gracias. Interesante, como siempre, conversar con usted, haciendo docencia a nuestros televidentes y radioescuchas y cibernautas en relación con este tema. Vamos a la pausa. Señoras y señores, el doctor Carlos Ballesteros, él es vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas. Está en el Hospital Santo Tomás y ha estado durante toda esta crisis allí en el campo de batalla. Yo tengo preguntas importantes, doctor. Para comenzar, estamos viendo diariamente morir prácticamente 2 o más personas por hora en Panamá. La pregunta que yo me hago... Por día. Por hora. En Panamá, 2 o más personas por hora por día. Así es, exacto. ¿Dónde está muriendo toda esta gente? ¿En los cuartos de cuidados intensivos? ¿En los hospitales? Bueno, eso en realidad es una pregunta que habría que hacerle a los epidemiólogos del Ministerio de Salud. Como usted dice, en efecto, pues hemos alcanzado hasta 57 muertes diarias, creo que es el número más alto, y nuestras defunciones, por lo menos en la institución que es el Hospital Santo Tomás, sí tenemos defunciones en efecto, pero no creo que aportamos tal número para hacer diariamente 40 defunciones. No puedo hablar por las otras instituciones del país, pero no sospecho que por el atiborramiento, la saturación, el aumento de la demanda que en el sistema de salud hay, y que lo pueden corroborar con anécdotas de todos los que han tenido familiares enfermos, es probable que haya gente muriendo al llegar a los cuartos de urgencia sin poder haber sido atendidos, sentados probablemente en una silla o en un traslado hacia un cuarto de urgencia en sus hogares, porque todo la atención se ha retrasado. Usted puede escuchar anécdotas de pacientes que dicen que va a un cuarto de urgencia y se va a esperar 6 horas a que lo asignan porque no podemos atenderlo antes. Y no se trata de que no lo quieran hacer, o sea, no hay capacidad de hacerlo. El sistema prehospitalario también, pues las ambulancias que están haciendo el mejor esfuerzo, también tienen un retraso en la capacidad de respuesta que tienen para la atención del público y desafortunadamente esto que venimos hablando desde el año pasado, tratando de hacer conciencia en la población, tiene un impacto negativo en la evolución de los pacientes y en la vida. La capacidad hospitalaria aquí en la calle, y los propios profesionales de la medicina vienen señalando, no hay cama. La gente va a los hospitales. Me ha tocado a mí conversar con personas esta misma semana que han recorrido hospitales privados y públicos buscando atención para sus familiares y no hay camas en los hospitales. Pero eso no se dice con claridad. Usted que está atendiendo permanentemente pacientes, ¿cuál es la realidad a juicio suyo? Bueno, yo creo que ya hemos llegado casi al tope de la respuesta. Y no nos enfoquemos solamente en el área metropolitana. Ustedes ven que ya en uno de los noticieros escuché unas declaraciones del director del área de Los Santos que no tienen camas, 4 camas nada más. En Arturo, en la última semana se han generado casi 200 casos. De esos 200 casos, esperamos que 40 reciban hospitalización en los próximos 7 días. Y si nada más quedan 4 camas, ¿dónde se van a atender? Lo mismo ocurre en el área de Herrera. Miren cómo está precisamente la provincia de Herrera, nuestra gente herrerana tan valiosa. Y cómo se han descuidado en protegerse. Y si hablemos del área metropolitana, usted nada más tiene que ver las estadísticas. Tenemos corregimientos con 100 casos diarios nuevos que se dan todos los días. Y el sistema de salud no tiene la capacidad de generar
1.000, 2.000 camas por semana para darle respuesta a la gente. Si nosotros tenemos 4.000 casos por 7 días, son 14.000 casos. El 20% de los 14.000 casos serían aproximadamente 3.500 camas nuevas por cada 7 días que vamos a tener que generar. No tenemos esa capacidad de respuesta. Tristemente no, y lo estamos viendo, y nada más tienen que ver ustedes, probablemente en las últimas 48 horas, por lo menos han visto a 2 conocidos que se le ha muerto un familiar, porque está con la zozobra que no sabe dónde atender a su familia. Y esa es la triste realidad que tenemos. Es la triste realidad que tenemos. Y esto no se va a solucionar con que vacunemos a la población, porque la población no se va a poder vacunar toda en un día. Un proceso de vacunación no va a demorar menos de 6 a 7 meses para dar la mayor cobertura posible. Y mientras tanto seguimos replicando. Tenemos que hacer disciplina. Esa es la alternativa que tenemos. Disciplinarnos, cumplir con nuestro cuidado y con el cuidado de la gente que vive con nosotros y que conocemos. La condición de ustedes que están en el campo de batalla diariamente, ¿cómo está en este momento, doctor? Anímicamente, cuando vemos que la policía tiene que andar persiguiendo gente porque se porta mal, adultos, y cuando vemos a ustedes que a veces no tienen ni días de descanso. Bueno, te puedo decir que lo que siento es una profunda tristeza. Yo soy el que ve a la gente morir sin nadie de sus familiares al lado aquí. No hay nada más triste que ver a los pacientes solos cuando tú hablas con ellos a través de las líneas telefónicas con los familiares, que entonces están preocupados con deseos de ver a sus familiares, y la única familia que estos pacientes tienen somos nosotros. Este virus logró lo que muchos intentos de la sociedad no había logrado en décadas, que es fragmentar a la familia. Y cuando esto comenzó, pues había mucho miedo, mucho temor entre nosotros, entre el personal, y yo les decía, miren, yo soy católico, respecto al que no tiene fe, yo soy católico. Yo les decía, el enemigo ha venido a separarnos. El enemigo ha venido a destruir lo que une, que es el amor, y nosotros somos la única esperanza del amor que nuestros pacientes tienen. Y de la mano de Dios vamos a cumplir esa misión todos los días, no importa cuán fatigados estemos, no importa cuán frustrados estemos, no importa cuán tristes estemos. El equipo de salud está aquí, el equipo de salud está de pie. Pero así como Leónidas no pudo vencer a los persianos, 15.000 persianos contra 300, nosotros no podremos vencer esto si no tenemos el respaldo de la gente que está detrás de nosotros. Así de sencillo. Pero de la mano de Dios nosotros diariamente estamos aquí para dar cuidado, atención y amor a cada uno de nuestros pacientes. Esa es nuestra misión. Doctor, antes de darle la palabra a Danilo, algo que quizás muchos panameños no han entendido todavía es el tema de las secuelas, que incluso no se sabe si van a ser para toda la vida producto del COVID. Hábleme de eso, doctor, y del efecto que eso puede tener en la población económicamente activa, que trabaja diariamente. Muy bien. En efecto, pues los chinos, que ya tienen 11, 12 meses en esto, Italia, que también lleva la delantera y han documentado mucha experiencia, han dado datos interesantes, como por ejemplo, que 8 de cada 10 personas que haya padecido COVID va a tener algún tipo de secuela. 8 de cada 10, independientemente de si el cuadro haya sido leve, si el cuadro haya sido moderado o severo. Obviamente, mientras peor fue la condición del paciente, el grado de secuelas pueden ser más de 1, 2, 3, y la permanencia de las secuelas se han determinado que pueden ser desde 3 semanas, y hay pacientes que de manera indefinida han mantenido secuelas, y secuelas de todo tipo. Este virus nos sorprende cada día más. Gente que no tenía diabetes quedan siendo diabéticos con un muy difícil manejo de la glicemia, gente intelectualmente capaz, gente sin ningún tipo de disfunción o déficit desde el punto de vista de sus capacidades intelectuales, quedan convertidos en personas que no pueden integrar información. Un arquitecto que no pueda trazar un plano porque se le olvidó o no tiene cómo volver a hacer un plano, aunque él sepa que todo lo que tiene al frente, qué significa, cómo hacerlo, y no sabe integrar para hacer un plano.
o un periodista que no pueda llevar adelante una entrevista porque perdió la capacidad de hilar pensamientos, se le borró totalmente el cassette, o se le nubló el cassette, por los trabajadores de la construcción, desde el punto de vista motor y físico. Los pacientes con gran severidad pueden tener hasta un 80%, 8 de cada 10 pacientes con compromisos motores severos y que se han visto extendidos a más de 6, 7, 8 meses. Motores y de fuerza, como que la gente no tiene la capacidad ni de levantarse de sus puestos. Hay pruebas que se hacen para evaluar la integridad, la fortaleza de los pacientes, y se ha visto que los pacientes moderados y severos, 7 de cada 10, pierden la capacidad de hacer una prueba que se hace en un minuto para ver cuántas veces te sientas y te paras de tu sillón. El promedio deben ser 50 veces. En general, esta gente no llega ni a 10, 12 veces porque sienten que se están muriendo de la debilidad y de la falta de aire. Corazones sanos de pacientes atléticos de 40, de 35 años, que después de esta enfermedad quedan funcionando un 20% de su capacidad. No hablemos de los pacientes que hacen enfermedad cerebrovascular, lo que llamamos stroke o lo que llaman derrame. Sobre todo se ha visto en estudios que en Nueva York, con la gran oleada que tuvieron previamente en las personas de descendencia afroamericana, hasta 8 de cada 10 pacientes con COVID desarrollaban una enfermedad cerebrovascular isquémica y de estos moría hasta el 70%. Esto es serio. Hablemos de las isquemias de extremidades, que hay pacientes que hemos tenido que amputar porque sus extremidades se les tapó la circulación y o se amputaban o se morían por una infección producto de tener un área muerta de su cuerpo en ese momento. Esa es la realidad de lo que estamos viendo con el COVID. Depresión. Hasta 6 de cada 10 pacientes presentan depresión que se mantiene sostenidamente más allá de un año, estrés intensivo, ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, y no estamos hablando de pacientes previamente enfermos, gente previamente sana que quedan con trastornos psiquiátricos y de conducta severos, que pueden ser por un periodo de tiempo que puede ir desde 5 semanas a 6 meses o que se han sostenido a través del tiempo hasta un año. Esa es la realidad. Eso va a mermar las fuerzas laborales de este país. Eso va a incrementar la demanda de atención en los servicios de rehabilitación de Panamá. Y eso es que en los servicios de rehabilitación tenemos en todo el país un personal comprometido. En nuestro hospital han estado comprometidos desde el principio de la pandemia, incluso atendiendo a nuestros pacientes de manera ininterrumpida en la unidad de cuidados intensivos. Pero mientras hacen eso, y a los pacientes en sala, los pacientes que tienen que recuperarse de manera ambulatoria no pueden recibir ese respaldo porque sabemos que las consultas externas están definidas. Entonces nosotros mismos, por nuestra indisciplina, estamos limitando la capacidad de recuperarnos. Tenemos que cerrar este círculo vicioso que tenemos. Danilo Toro, doctor. Doctor, hay una faceta humana que yo quisiera poner sobre el tapete ahora. Viéndolo, mientras usted estaba hablando, estoy viendo algunas y repasando en mi mente algunas imágenes, porque entiendo que, por ejemplo, usted está vestido con esa ropa que le dicen scrub, ¿no? Correcto. Bien, entonces está su ropa interior, su ropa scrub, y supongo que cuando usted va a ver a los pacientes ya que están en cuidados intensivos, usted se pone otro ropaje encima con una serie de utensilios. Entonces yo me podía pensar lo complicado que debe ser ir al baño una vez que está usted todo así. ¿Y qué significa, por ejemplo, ir al baño? Para reducir el riesgo de ir al baño, automáticamente se me ocurrió pensar, pero es que para reducir el riesgo de ir al baño, una vez que está vestido así, tiene que dejar de comer o tiene que dejar de tomar agua. Es decir, me puse a pensar la casi que vida monacal de control físico del cuerpo que debe llegar un personal como usted o como las enfermeras que están en cuidado intensivo para poder controlar cosas que a los demás personas nos resulta totalmente fácil realizar durante el día. ¿Qué tan cierto es esto, doctor? Bueno, te puedo decir que yo tengo dentro del personal de salud gente que ha tenido que trabajar con Pampers, porque no podemos ir al baño, estamos trabajando con la demanda de trabajo y de atención y han tenido que estar con Pampers y orinarse en un Pampers y cuando salen se quitan su Pampers y nos bañamos y nos vamos a casa. Con gente que no puede estar 10 horas, llegan aquí a las 6 de la mañana y son las 4 de la tarde y no han podido ni tomar agua
ni comer absolutamente nada. ¿Sí? Esa es la realidad nuestra. Eso es lo que hacemos todos los días. O sea, yo salgo de aquí, yo paso 6, 7 horas, yo ya he estado aquí hasta 36 horas ininterrumpidas dando atención. Y salgo, tengo que bañarme al salir, ponerme la ropa con la que vine la casa, llego a mi casa, tengo que volver a bañarme, me acuerdo, me llaman, tengo que regresar, a veces a los 20 minutos de haber ido, a veces no puedo irme. Y esto ha llevado pues a un drama familiar. Hay mucha gente aquí que dejó de ver a su familia por meses. A sus hijos todos lo veían a través de un teléfono y no estaban enfermos, estaban comprometidos en dar atención a la población. Yo creo que héroes de muchos de los profesionales de la salud, incluso de los trabajadores manuales que trabajan los apiadores nuestros, son los hijos que no han podido abrazar a sus padres en sus casas, los hijos que no han podido jugar con sus padres porque los padres tienen el temor de enfermarlos. Y este es el drama, la realidad, el sacrificio, esa es la mortificación, por llamarlo de una manera, a la que nos sometemos por tal de cumplir con la población de Panamá, con nuestra misión. Y lo hacemos con mucho gusto. Nos cansamos, sí, nos sentimos fatigados, sí, pero con Dios de la mano, día a día, sacamos fuerza y adelante. Bueno, un mensaje, doctor, a la población que todavía no ha entendido la magnitud de lo que estamos viviendo en Panamá en este momento. Como médico les puedo decir que nos duele mucho ver que no podemos darle más de lo que ya estamos haciendo en la atención de salud. Como médico les puedo decir que lamentamos no tener una varita mágica para generar profesionales de medicina, enfermeras, fisioterapeutas, técnicos de enfermería, técnicos de radiología, laboratoristas clínicos, farmacéuticas, todos los profesionales de la salud, apiadores, para inventar mil camas en 24 horas y seguir atendiendo. Como médico les digo que nos muere ver a los pacientes solos, absolutamente solos, sin la cercanía, el calor y el cariño de sus familiares. Como médico les podemos decir que sabemos que están muriendo personas sin poder llegar a recibir una atención de salud, y nuestra impotencia también nos duele porque nuestros pacientes son como nuestros hijos. Como católico cristiano que soy, les puedo decir que tenemos que buscar a Jesús, tenemos que buscar el amor. Esta Navidad que estábamos celebrando hace 3 semanas, la Navidad no es egoísta. Jesús no vino a darnos el egoísmo, Jesús no vino a darnos el pensamiento individual. Siempre Jesús luchó por el bien común, por la justicia, por la igualdad de condiciones, por devolverle la dignidad a los que no la tenían. Y nosotros estamos negándole incluso la dignidad de ser atendidos como personas a los pacientes por no cumplir con medidas de cuidado que los van a proteger. Panamá nos necesita a todos, a cada uno de los panameños. Después que pase esta tormenta, todos somos importantes para reconstruir esta gran nación, para reconstruir a la familia, las comunidades, la sociedad, el país, pero todos tenemos que estar allí. Si no nos seguimos cuidando, vamos a perder a mucha gente valiosa como ya ha sido hasta este momento. Muchas gracias al doctor Carlos Ballesteros, vicepresidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, por compartir con nosotros, hacer un alto en su diaria faena allá en el Hospital Santo Tomás. Vamos a hacer un cambio y me quedo con esa reflexión, Danilo. Panamá nos necesita a todos. Aquí no sobra nadie, señoras y señores. Por lo tanto, hagamos correctamente las cosas para ver si ya hemos llegado a esta etapa y estamos con vida. Ya falta menos. Creo que estamos por llegar a la meta. No se descuide, no caiga en este momento. Camine la milla extra. Vamos y volvemos. Bien, avanzamos. Elisa Suárez está con nosotros. Ella es la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, en un momento que le ha tocado duro, precisamente en medio de la pandemia. Elisa, estamos en medio de una cuarentena, una nueva cuarentena, que debe vencer este 14 de enero, jueves. Todavía no sabemos qué va a pasar el viernes, que es 15.
y el sábado y el domingo se supone que estaremos nuevamente encerrados. No entendemos qué va a pasar y qué cree usted cuál debe ser la ruta hacia donde debemos ir en este momento en que la mayoría de las grandes potencias están también tomando decisiones radicales. Bueno, primero que todo, feliz año. Comenzamos el año viene renovado y tenemos que renovar fuerzas también. Sabemos que las situaciones que pasaron en el 2020 no es que van a concluir por arte de magia en el 2021, pero sí tenemos que ser consecuentes con lo que hemos hablado de mantener la coherencia y de mantenernos en una posición firme como sector gremial empresarial, con una posición firme en cuanto a que las variables de salud y economía tienen que ser conjugadas, ninguna por encima de la otra, advierto, porque cada uno de los casos que hemos estado viendo nos duelen en el alma y cada vez nos tocan más de cerca y realmente es una situación complicada. Las cuarentenas como tal, nosotros, como ustedes saben, como representantes de APEDE y como sector privado, hicimos una conferencia de prensa con relación a qué hay además o qué se debe hacer paralelamente con tener una cuarentena. O sea, vas a cerrarme en un momento complicadísimo de la situación actual desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, pero ese cerrar, esa cuarentena, ¿de qué va a acompañar? ¿Cuáles son los planes y programas de seguimiento y control, de trazabilidad? Vamos a reestructurarnos en estos días para que podamos abrir adecuadamente el día 14, podamos abrir y volver a tomar fuerzas y seguir adelante. Ya nos han explicado, porque una de las cosas que nosotros preguntábamos era precisamente el tema de las vacunas. Bueno, ya nos han dado una explicación, nos han dado unas fases, y les digo que personalmente conozco el éxito histórico del sistema de vacunación panameño a nivel internacional, y tengo la plena confianza de que en el sentido de cuando vayamos a poner las vacunas, que se va a hacer de la mejor manera, le tengo una gran confianza. ¿Qué pase en el camino hasta que lleguen las vacunas? Y eso no es el tema en este momento, sino en la confianza de los que han manejado históricamente los procesos de vacunación en Panamá, porque de alguna manera estuve involucrada hace muchísimos años en las montañas de Tolé con giras médicas donde se vacunaba, así que conozco muy bien esos procesos. Pero en fin. Y el otro tema que evidentemente nosotros estamos preocupados es, ok, llegó el 14, se acaba la cuarentena, que es lo que todos esperamos. ¿Qué va a pasar con la parte obrero-patronal? Tenemos un tema con la parte obrero-patronal fundamental de cómo hacer las reactivaciones. Tenemos una serie de dudas con relación al decreto 229 y al 231, que establecen cómo sería la reactivación de los contratos. Pero en este momento, que para nosotros eso es fundamental, fundamental que nos pongamos de acuerdo para conseguir los reales intereses que tenemos, también es importantísimo hacer el llamado de atención en cuanto a qué estamos o qué tenemos que hacer o cómo podemos seguir apoyando temas de trazabilidad, aislamiento, de poder llevar los paquetes de ayuda a los lugares donde se necesitan. Y yo siento que cambiar el tema de la estrategia de cuarentena de 2 provincias, hombre, hagámoslo ahora en clústeres mucho más pequeños, más manejables, y conversemos de ello y pongámonos de acuerdo. El tema aquí sigue siendo, Álvaro, que nos sentamos a conversar, ponemos las cartas sobre la mesa, pero no estamos haciendo el esfuerzo común que yo necesito. Yo necesito que nos eliminemos todos los intereses que estén por encima del bien común del país, políticos, ideológicos, las posiciones radicales de los médicos, las posiciones radicales dentro de los que están dentro del gobierno haciendo recomendaciones. Señores, nada más tenemos un país. Por favor, construyamos puentes y dejemos de construir barreras. Sí, Elisa, casualmente el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo que está a la espera del informe de los resultados de la cuarentena
para ver si se puede reabrir de forma gradual a partir del 15 de enero, aunque considera que no será necesario extender la cuarentena de forma total. También indicó que en otras provincias como Darién, Herrera, Coclé, Los Santos y Veraguas se está considerando tomar algunas medidas más restrictivas debido al aumento de casos, y esto podría darse paralelo a la reapertura de forma gradual en Panamá y Panamá Oeste, que aún está en evaluación. Sucre también se refirió a fiestas denunciadas durante el fin de año y una reunión social que se realizó en un restaurante en San Francisco. Asegura que todos los participantes serán sancionados, mientras que aún se sigue investigando la fiesta en un yate, dice el señor Sucre. ¿Qué le parece? Señores, vamos a hablar de planes concretos. Certeza del castigo es otra de las cosas que nosotros hemos solicitado como sector del sector productivo. Certeza del castigo. Usted hizo algo mal, es empresario, cumpla con los requisitos que dice la ley y pague las consecuencias de sus actos. Usted es un ciudadano y no está cumpliendo, pague las consecuencias de sus actos. Certeza del castigo, muy bien, ministro, eso es lo que necesitamos. Pero fíjate que yo tengo un tema más allá todavía. La incertidumbre de no saber qué va a pasar todavía después del 14. Si nos dan los números, nosotros tenemos un conteo de la etapa desde donde comenzaron los cierres y la reducción de movilidad, que fue desde un poquito antes del 24 de diciembre. Si ustedes recuerdan, ya comenzó una reducción de movilidad. Yo ya nosotros sentimos que nosotros tenemos suficiente tiempo para tener una data para ayudar a tomar decisiones a las autoridades. Pero nosotros seguimos en la incertidumbre. Sigo invirtiendo, no invierto, abro mi negocio, no lo abro, recontrato personal, lo reactivo, pero es que al mismo tiempo tengo un decreto 231 y un decreto 229 que me va a obligar en el momento que abramos a contratar N cantidad de personas que yo no voy a poder contratar. Entonces, este tipo de contradicciones son las que tenemos que conversar. Y tenemos que conversarlas desde un punto de vista estratégico. No pensemos que cuando, como sector productivo, nosotros le estamos haciendo una evaluación de lo que tú me propusiste en el 229, de cómo reabrir o recontratar empresas. Yo no te lo estoy poniendo para favorecer a un grupo o a otro. Yo te lo estoy poniendo porque si el objetivo es, uno, reactivar la economía para contratar a más gente y disminuir la avalancha de desempleo que tenemos y a la cual nos estamos enfrentando, para de esa misma manera paguemos impuestos y tengamos recursos para que el Estado pueda hacerle frente a todos estos problemas de carácter social, entonces busquemos las medidas que sean las correctas. Nunca van a ser el 100% de lo que yo quiero o el 100% de lo que quiere otro sector o el 100% de lo que quieres tú, pero hay justos medios a los que tenemos que llegar. Y dentro de ese esquema, Álvaro, hay un tema que yo no sé ya cómo decirlo y cómo insistir. Nosotros tenemos que lograr que la gente no llegue a los hospitales. Y la única manera de hacer eso es que nosotros tengamos unos sistemas de trazabilidad, de aislamiento y de seguimiento robustos. ¿Cómo logramos eso? Eso se logra a través de las microcélulas que abarcan, por ejemplo, corregimientos, calles, barrios. Si nosotros en ese momento donde nosotros ya podemos darnos cuenta, porque creo que hay estadística y creo también que existe tecnología que no hemos puesto todavía a funcionar y que podría funcionar en estos casos, bueno, en ese lugar, en esa microcélula, hagamos el trabajo de aislamiento, de trazabilidad y de seguimiento con las medicinas, con la comida. Y si se necesita apoyo del sector privado, porque en una reunión que tuve ayer, precisamente con los capítulos del interior, hubo una recurrencia en muchos apedianos que están trabajando dentro de, sobre todo en el área de Coclé, por ejemplo, también Chiriquí. En todos están inmersos apedianos en el tema de trazabilidad en las comunidades. Necesitan el apoyo, necesitan más gente, necesitan
tecnología. Bueno, señores, para eso estamos, para conversar. Yo no quiero que se sienta que cuando usted toma la decisión como gobierno, que son decisiones muy complicadas, de cerrar 2 provincias, es porque usted no tiene más recursos. Tenemos recursos, tenemos gente con ganas de ayudar y entendemos la situación, pero si nosotros no logramos que la gente no llegue a los hospitales, vamos a seguir viendo a los médicos extenuados, con toda razón, a las enfermeras, al personal de apoyo extenuado, frustrado, y diciéndonos que la solución es la cuarentena total. Lo que nosotros decimos, bueno, la cuarentena total puede ser necesaria en los lugares específicos y tomando los controles adecuados. Porque si tú me dices que en estos 14 días no se tomaron los controles adecuados y se cerró, y vas a volver a abrir en las mismas condiciones, sin trazabilidad, sin aislamiento y sin control, entonces realmente lo único que hicimos fue ponerle el último clavito en la cabeza a muchísimas empresas que ya definitivamente no van a poder abrir y por lo tanto no van a poder contratar más gente. Elisa, ¿se paga esta quincena o no se paga esta quincena que no se elaboró? ¿Qué va a pasar allí? Bueno, el Código de Trabajo es claro y nosotros teníamos, y ahí surgió el decreto 231, que nos dio el tiempo hasta el 8 de enero, si no me equivoco, para nuevamente hacer la suspensión de contratos y que los trabajadores pudieran entrar en el tema del bono solidario. Si usted no trabaja, lamentablemente usted no cobra, o sea, usted cobra por las horas que usted labora. Entendiendo que además ya nosotros en muchísimas empresas ya adelantamos vacaciones hasta por 2 años. Ya nosotros dimos decimoterceros adelantados también. O sea, se han hecho una serie de cosas para apoyar a nuestros trabajadores, pero es que el tiempo no perdona. Y empresas que estuvieron 7, 8 meses cerradas volvieron a cerrar. Empresas que nunca han abierto, Álvaro, sectores. Nosotros tenemos sectores que nunca abrieron aún. Ya vamos para 10, 11 meses. Entonces es muy difícil y muy complicado. Y aquí rige entonces el Código de Trabajo que dice que usted recibe un emolumento en función del trabajo que usted realice. Danilo Toro. Sí, licenciada Suárez, hasta fines del año pasado existía la disposición de que la empresa privada tendría que ir reincorporando a personal que estaba bajo el régimen de suspensión de contrato en ciertos porcentajes por mes. Usted fue una vocera clara en el sentido de que señalaba que esta medida impactaba directamente en la fortaleza del sector privado, en la sanidad de la empresa privada. ¿Tiene idea de cuántas empresas se vieron abocadas a tener que despedir personal por lo que veían venir como una medida obligatoria, que era reincorporar gente que tal vez no podrían tener ocupadas porque estaban limitadas sus operaciones? Bueno, mira, ese número es un número que está en evolución, que estamos en este momento estudiando. Si te dijera que ya nosotros tenemos exactamente la cantidad, no. Pero en la reunión que nosotros tuvimos ayer, con los capítulos, por ejemplo, los capítulos de APD, que les pedimos que hicieran un poco de investigación, porque la única manera que tenemos de verlo. Yo te puedo decir que nada más el cierre, fíjate qué interesante, el cierre de los fines de semana del 24 de diciembre y del 31 de diciembre. En el tema turístico, y nada más te voy a tocar ese pedacito, implicó que se tuviesen que devolver, solamente te estoy hablando de la provincia de Chiriquí y solamente te estoy hablando de un sector de ocupación hotelera y de tema turístico. Se tuvieron que devolver casi $1 millón en reservas. Entonces, en esa medida, cuando tú ves que ese sector de turismo había tenido una reactivación del 20% ya, estaban esperando aumentarla en diciembre a un 30%, 40% inclusive, y ya teníamos una reapertura de 30% del sector turismo. Inmediatamente te llega el aviso de que esos fines de semana que ya tú tenías, donde estabas trabajando para traer más trabajadores y todo lo demás,
te da un escenario de lo que ha pasado en el resto del país y sobre todo en las provincias de Panamá y Panamá Oeste. Así que el panorama, como te digo, el conteo está en desarrollo. Nosotros tenemos un estimado de arriba del 25-30% de empresas que ya estaban abiertas, que se verán en una situación muy complicada para continuar abiertas. Eso es muy delicado cuando tú tienes un parque de empresas abiertos muy reducido versus la existencia de empresas en este país, pero que al final eso se traduce en menos gente que pueda tener empleo. Al final se trata de eso. Y sí, tú dijiste que teníamos una avalancha de situaciones en el sector empresarial. Tenemos dos crisis muy graves. Tenemos una pandemia de salud que nos está causando estragos en los ciudadanos en este país. Nos está dejando con luto y dolor muchísimos hogares en este país. Y tenemos una pandemia también de defunciones en el sector empresarial. Entonces mi llamado en este inicio de año es, señores, recojamos, incidamos, trabajemos en función de país, busquemos las ayudas necesarias. Haberse equivocado es de humanos, pero reconsiderar es de valientes. Entonces, lo que hayamos hecho incorrecto, el que sea, reconsiderémoslo. Y yo voy a hacer una petición nuevamente. Señores, elevémonos, empinémonos por encima de los temas políticos partidistas, elevémonos por encima de las cosas ideológicas, de la división de clases, y comencemos a poner a las mejores mentes de este país al servicio del bienestar común que requiere Panamá. Vamos a despojarnos de todos esos intereses gremiales, personales. Yo no sé cuántas veces yo le he pedido, yo creo, Álvaro, que en tu programa fue el año pasado uno de los primeros llamados que hice, y siento que aún necesitamos superar eso. Miren, no hay crítica constructiva de quien no ha construido nada. Por favor, aquellos que podamos seguir construyendo caminos de entendimiento, hagámoslo, y seguimos como sector privado, como APEDE, poniéndonos a la disposición de las autoridades para llegar a los mejores acuerdos. En el caso de que nos ocupa en este momento el tema obrero patronal, que está en este momento, se iniciaron nuevamente reuniones porque ya existe un anteproyecto de ley que va a regular este tema. Por favor, pensemos en los mejores intereses del país para poder echar a andar esta economía que también está pasando por una pandemia que nos va a afectar a todos. Gracias, Elisa, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, por compartir con nosotros en el día de hoy en el primer debate abierto del año 2021. Danilo, importante, hay dos temas prioritarios para la población panameña y es la salud y el empleo. Y el empleo está ligado al tema económico, evidentemente, y son los dos temas en los que el gobierno nacional tiene que buscar las fórmulas necesarias para que puedan caminar de la mano, porque no se puede levantar la salud y tumbar la economía, o viceversa, levantar la economía y tumbar la salud. Es que hay que buscar la fórmula. Los dos ámbitos están interrelacionados. Exactamente. Si tumbas la economía a mediano plazo o a corto plazo, afectas la salud, porque la gente sin recursos se ve diezmada su fortaleza mental, espiritual y corporalmente, físicamente. Si tumbas la salud, ves diezmada la capacidad de producir la economía. Entonces, ambas variables caminan de la mano. Ambas variables caminan de la mano, ambas hay que manejarlas sabiamente, ambas hay que tener una perspectiva holística. O sea, desde una perspectiva unilateral no se van a poder manejar bien las cosas. Hay que ser completo, integral. Y el gobierno tiene que cumplir su rol, porque para eso fue electo. Lamentablemente, cuando ganan las elecciones, no tenía nadie en este mundo idea de lo que iba a pasar, pero fue electo para tomar decisiones y para administrar la nave del Estado. Pero el pueblo también tiene responsabilidades y compromisos que tiene que cumplir y asumir, señoras y señores.
y entre ellos está la mascarilla y ahora se suma la careta plástica, lavarse las manos, guardar distancia. Oye, portarse bien, ¿qué nos cuesta? Señores, ya falta menos para que la vacuna en términos generales llegue a Panamá y tengamos esa inmunidad de rebaño que necesitamos lograr para poder caminar tranquilos por las calles de este país y volver a disfrutar de esta pequeña patria que tenemos y donde nos sentimos orgullosos de haber nacido. Pero si nos sentimos orgullosos de haber nacido aquí, la mejor manera de rendirle tributo a este país es haciendo las cosas correctamente para ver si ya las próximas fiestas de Navidad y Año Nuevo las celebramos en familia, en casa, donde nos dé la gana. Así que si no, va a ser por Zoom de nuevo el próximo Navidad y el próximo Año Nuevo. Danilo, gracias. Gracias por esta oportunidad de estar un año más aquí y lo mejor para nuestros amigos allá en cada hogar que nos están viendo. Y lo sabroso que es escuchar, precisamente en medio del debate, en medio de una entrevista, precisamente para lograr, señoras y señores, entender un poco la situación que se está viviendo en este momento. Y con ese sabor de escuchar, de entender, es que definitivamente hemos logrado la experiencia que tenemos en este mundo y siempre nos servirá para seguir adelante, señoras y señores. Hoy hemos escuchado importantes planteamientos por parte de todos los profesionales que nos han acompañado, en su gran mayoría de la salud. Vamos, amigos, hasta el próximo fin de semana, si Dios así nos da permiso.